qué bueno que ya se van integrando. El día de hoy vamos a hablar sobre la propuesta. Hoy me gustaría ir presentando como el modelo de cómo yo trabajo la terapia de pareja, para que el sábado lo podamos desarrollar un poquito más a profundidad. Yo tengo dos ideas, ¿no? Una es trabajar con un caso, que si nos lo permite Verónica y su pareja, pues sería con ellos, o si no, bueno, lo que yo haría es presentarles algunos casos, ¿no? Me gustaría también que los que han tenido parejas pues presentaran algunos casos y yo ayudarles a supervisar sus intervenciones, pero también me gustaría saber qué expectativas tienen, si les gustaría algo en particular, para ver si es posible y lo podemos ajustar a la idea de trabajo que yo tengo, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una clase mucho más extensa, pero no sé si tengan alguna petición o idea en particular que les gustaría proponer para desarrollar. ¿Quieren dejarse sorprender por lo que yo haga? Ok, está bien. Bueno, luego no se quejen, ¿eh? Ok, está bien. Igual si se les ocurre algo en la clase, me van diciendo, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a iniciar. Vamos a revisar la propuesta. Bueno, lo primero es entender que esta propuesta de terapia de pareja, como les he dicho, tiende a ser una perspectiva mucho más exploratoria que resolutiva. No es una terapia que intente resolver problemas. Entonces, en ese caso, cuando las parejas esperan esto, pues no, tal vez nuestro modelo no sea el más adecuado, ¿no? Por lo menos la propuesta que yo les estoy mostrando. Pero sí, cuando las parejas quieren crecer en la dirección que necesitan encontrar, y a esto me refiero no siempre a que las parejas puedan permanecer, también las parejas se pueden retirar, ¿no? Y finalizar, pero haciéndolo de una manera más consciente, más madura y más respetuosa, creo. Sí. La idea de este trabajo es poder encontrar una conciencia desde el respeto y desde la solidaridad y la fraternidad, ¿no? Eso me parece fundamental en todo proceso de pareja, sobre todo cuando las parejas vienen de experiencias muy dolorosas, como la infidelidad, como la violencia, como la decepción, o como algún otro tipo de carencias que pudieran estar. ¿Sí? La propuesta terapéutica se enfoca en apoyar a la pareja a identificar las pautas relacionales que van construyendo, tomando en cuenta elementos como las sensaciones, movimientos, lenguaje, narrativa, creencias y deseos. El objetivo es que los miembros de la pareja aprendan a comprenderse desde una experiencia sensible y compasiva que les ayude a recuperar la creatividad para construir juntos nuevas formas de lograr estabilidad en la pareja y satisfacción personal. Esto es bien importante. Nuestro modelo al principio parecería muy confluente porque intentamos ver a la pareja como un organismo, pero conforme vamos evolucionando en la terapia, nuestro trabajo va hacia las necesidades individuales. Digamos, vamos a la inversa de otros enfoques. En otros enfoques, la prioridad son las necesidades individuales para mejorar la relación. Nosotros vamos a describir la relación, a profundizar en sostener las carencias que hay en la relación, para posteriormente, ya que estén solidificados como relación, empezar a atender las necesidades individuales. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, ya se los he mencionado, pero ¿por qué creen que yo uso esa lógica inversa? ¿Por qué no me voy inmediatamente a las necesidades individuales o a los conflictos particulares que tiene la pareja? Eh, a mí me parece que tiene que ver con lo que tú has mencionado anteriormente, de que si hacemos foco inicialmente en uno de los miembros de la pareja, eso puede fracturar la relación con quien está ejerciendo de terapeuta, porque es como una alianza con una de las partes y la otra parte queda como en un lugar de acusado o acusada. Esa podría ser una de las situaciones, quizá. Claro, claro, muy bien. Gracias, Verónica. Sí. Ese aspecto es No, yo fundamental. solamente quedé con la de 4 de mayo, que no se pasó. Ay, creo que se le abrió el micrófono.
Fíjense también, otro factor importante, además de lo que menciona Verónica, es que hay mucho resentimiento. La mayoría de las parejas que llegan a terapia traen mucho resentimiento. Y entonces, si yo pregunto y exploro eso, no va a salir algo constructivo, va a salir algo destructivo. ¿Por qué? Porque la gente está enojada. Y cuando estamos enojados decimos cosas que no las sentimos de esa manera. O las sentimos, pero no es la mejor manera de presentarlas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, una vez que la pareja está más balanceada, que ha empatizado, que ha atendido cuáles son sus carencias, probablemente le siga molestando lo mismo, pero ya no lo tome tan personal. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día estaba trabajando con una pareja y el señor es muy codicioso, tiene bastante dinero. La esposa también trabaja, pero él es el que lleva más el sostén económico, pero él es muy codicioso, o sea, todo se le hace caro, no quiere gastar, etcétera, etcétera, aunque tiene dinero. Y entonces ella lo veía como no me quieres, no me respetas, etcétera, etcétera. Ella no es muy bien administrada, ¿no? Y entonces ella decía, pero ¿por qué si los dos trabajamos? ¿Por qué no podemos darnos un estilo de vida? O sea, no es que vivan mal, pero podrían darse un estilo de vida más cómodo, más holgado, o un poco más fancy, ¿no? O sea, como más lujoso, digamos, ¿no? Y tiene un estilo de vida bueno, pero más bien austero. Entonces, trabajando en la terapia, algo que yo les decía es que percibía mucho miedo, ¿no? Eh, y yo les decía, parece que es un miedo individual. Entonces, o sea, que cada quien tiene sus miedos y los comparten como pareja. Entonces, yo les hice una pregunta que hablaran sobre cuál es el origen de sus miedos, ¿sí? A nivel individual, pero que lo platicaran en pareja, ¿no? Fíjense, ahí es una intervención diferente. Hablo de lo individual, pero estoy trabajando con la pareja. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, ellos empezaron a platicar y ella le dijo que cuando era niña, que yo creo que eso ya se lo habían dicho, pero no, tal vez no habían puesto la atención necesaria en eso. Pero ella le comentó que cuando era niña, su familia, ella iba a una escuela de muy ricos y su familia no eran tan ricos, eran de clase media y hacían un esfuerzo por enviarla a la escuela. Entonces ella siempre se sintió menos, siempre le hicieron como un poco a un lado, nunca tenía la marca de los otros, ¿no? La muñeca, el juguete, el vestido, ¿no? Los tenis, etcétera. Y él por su parte empezó a comentar que ellos tenían mucho dinero y de repente perdieron el dinero. Y entonces la vida de ellos siempre fue lamentarse por lo perdido, por no haber ahorrado, por no haber organizado por parte del papá, ¿no? Y entonces él creció con un terrible miedo ¿a qué? A perder el dinero. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha vuelto codicioso. Cuando ellos hablaron un poco de eso, yo ya los vi como que estaban en otro mood y les dije, ahora les voy a pedir que hablen de cómo se sienten de conocerse de esa manera. ¿Sí? Ya no hablé de lo individual, sino hablé más bien de la experiencia. Entonces ellos dijeron que muchas cosas que tomaban muy personales se empezaron a dar cuenta pues que venían de una historia de carencia, ¿no? Y que finalmente parece que los dos se habían guiado mucho por eso, ¿sí? Entonces si se fijan, el hacer un trabajo más estético e ir más allá de lo que aparentemente está sucediendo nos lleva a una dimensión mucho más profunda. Entonces, después, cuando ya podamos hablar de las necesidades individuales, ellos ya se van a aproximar con una empatía y con una cercanía muy distinta. Y entonces es probable que cuando ella diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que me compres más cosas, o que él diga, ¿sabes qué? Necesitamos administrarnos para formar un patrimonio, pues ya no se lo tomen personal y puedan entender desde dónde y cómo pueden irse solidarizando y regulando mutuamente a través de la relación de pareja. ¿Sí? ¿Sí ven el giro de la terapia? Porque si yo me centro en a ver si compran o no compran, voy a un terreno muy superficial y ellos no se solidarizan y lo único que podemos hacer es que haya una confrontación, ¿no?
Y es más fácil que yo como terapeuta me sesgue hacia la compra o hacia el ahorro, ¿no? Hacia alguno de las dos vertientes. Aunque no es mi intención, lo más probable es que en algún momento algún comentario, alguna intervención pueda generar ese tipo de sesgo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? A diferencia de otros enfoques, la terapia de pareja con enfoque gestal no busca la solución de los conflictos en la pareja, porque consideramos que son una parte fundamental de la dinámica de cualquier relación. Esto es bien importante. Yo les digo a las parejas, es importante que tengan conflictos. Ahora lo interesante es que esos conflictos no se conviertan en peleas. Y no todos los conflictos se solucionan. Porque la gente tiene la fantasía de que todos los conflictos se resuelven. Y una pregunta, ¿todos los conflictos se resuelven? Levante la mano de aquí. ¿Cuántos o cuántas de ustedes han tenido conflictos en su pareja que no se han resuelto? ¿No? Y la pareja puede seguir, ¿no? Porque un conflicto que es una diferencia de opiniones. Eso es un conflicto. Hay una diferencia de opiniones o de percepciones sobre algún tema. Eso es un conflicto. ¿Sí? Pero no porque yo tenga una diferencia de opiniones o de percepción contigo, me voy a pelear contigo. O te voy a invalidar o te voy a querer someter. ¿Sí? Entonces, el conflicto no necesariamente es malo, porque alimenta la diversidad dentro de la relación, porque alimenta la excitación. La pareja necesita tener cierto nivel de conflicto. ¿Alguien ha tenido una pareja que es totalmente complaciente? ¿Alguna vez han tenido esa pareja? Que les dice así a todo, ¿no? Parecería la pareja ideal, pero termina siendo muy aburrida. Porque deja de aportar a la relación. Porque ya no genera interés. Porque no genera que te esfuerces o que te impliques. ¿Me explico? Es como si jugaras un videojuego que sabes que siempre vas a pasar. Como que no se vuelve interesante, ¿no? Digo, a mí no me gustan tanto los videojuegos, pero me parece que es un buen ejemplo. Un videojuego tiene que ser lo suficientemente difícil para que lo puedas pasar y lo suficientemente fácil para que no te enfade, ¿no? Bueno, no tan fácil para que no te enfade. Así son las relaciones. Tienen que ser, tienen que tener un grado de complejidad, pero que no sea imposible llegar y conectar con esa persona. ¿Explico? Cuando creo que tenemos ese punto ideal de tensión y de contacto, de cercanía, es cuando la relación evoluciona. Si es una relación demasiado fácil, donde el otro es demasiado complaciente, donde no hay nada que poner, terminas enfadándote y terminas perdiendo interés. Es como si te dieran algo regalado. Pues no lo aprecias igual que si te lo ganas, ¿no? Que si haces un esfuerzo por ganarte. Fíjense, yo trabajo en el gobierno y entonces, ahorita ya no, porque estamos en situación muy difícil aquí en el país económicamente, pero antes, cuando había abundancia en el país, nos compraron unos carros nuevos del trabajo. En unas camionetas, unas Frontier de Nissan, nuevecitas. ¿Se ubican esos carros? Sí. Y entonces los del trabajo los manejaban así en turbo, se subían a las banquetas, ¿no? Pero cuando traían sus carros, los manejaban bien despacito, ¿no? Había un tope y hacían los, ¿no? ¿Por qué? Porque esas eran prestadas, porque no les costaba nada ni les iban a cobrar nada. Pero lo que sí les estaba costando lo cuidaban de una manera muy diferente. ¿Sí? Lo mismo sucede en las relaciones. Si alguien no está aportando y
todo el tiempo está entregando y está complaciendo y está resolviendo, pierde interés a los ojos del otro. ¿Han escuchado esa frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Y ahí empiezas a apreciar, ¿no? Es como la salud. Ahorita te dices, ay, mi vida está bien chafa, pero cuando te enfermas dices, ay, cómo era feliz y no lo sabía, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos hay que tomarlos en cuenta. Entonces, ¿qué se busca? Que la pareja identifique los obstáculos que tiene para establecer un contacto profundo. Y después lo que vamos a hacer como terapeutas es ayudarle a la pareja a direccionar su agresión hacia los obstáculos y no hacia la pareja. Esto es muy importante. ¿Sí? Yo puedo frustrarme mucho porque haya cosas que no funcionan en mi relación de pareja. Y a veces la forma que tengo de solucionarlo es atacar a mi pareja. Y eso está bien, porque si lo hacemos en casa, pues está bien. Pero cuando vamos a terapia y el terapeuta promueve lo mismo, pues entonces, ¿de qué sirve la terapia? ¿No? ¿Para qué le estoy pagando a un terapeuta si solo estoy haciendo lo mismo que podría hacer en mi casa? Entonces, ¿en qué va a ayudar el terapeuta? A que esos obstáculos que impiden el contacto, la pareja los ataque en conjunto, en vez de atacarse entre ellos. ¿Sí? Si fuera un partido de fútbol, lo que vamos a hacer es unir a nuestro equipo para que le pueda ganar al de enfrente. No promover que se peleen entre ellos y se critiquen, ¿sí? Porque no les está yendo bien. ¿Sí va quedando clara esa diferencia entre unirse para agredir el obstáculo en lugar de agredirse entre ellos? A ver, quiero que piensen en un ejemplo, si no yo ahorita les explico, pero me gustaría que hicieran ese esfuerzo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto que les estoy diciendo? Puede ser con la infidelidad, o sea, es unirse en ellos dos, pero no es para echarle la culpa al que fue infiel, ni echarle la culpa a la que está sufriendo o el que está sufriendo la infidelidad, sino más bien la infidelidad como tal. Ok, ¿cómo lo harías ahí? Sí, está bien, suena bien. Que como, Por no, ejemplo, primero escucharía como, le diría a la persona infiel cómo se siente con la situación, o sea, qué siente la persona. Y a la otra persona le diría cómo se siente también, la que fue, la que le pusieron los cachos, acá decimos así, le fueron infiel. Entonces, como ver cada uno cómo se está sintiendo, porque me imagino que el que puso los cachos pues le fue infiel, no está sintiendo chévere. Él también debe estar sintiendo algo y tuvo una necesidad. Y la otra persona debe tener, la otra persona que le hicieron infiel también tiene una necesidad. Entonces, escucharse desde las emociones y desde sus propias necesidades. Y ahí ya no trabajar como desde la culpa y de ambos, sino echarlo, volcarlo pues como si la infidelidad fuera una persona. ok. Pues ahí me enredé, pero fue como, sí, como qué necesidades hubo y que sea la infidelidad a la persona. Volcar Okay. eso ahí. Bien, 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 gracias. Me parece un buen ejercicio y un buen esfuerzo. Yo lo pensaría un poco digo, yo sé que yo lo tengo más claro, ¿no? Por eso tal vez lo puedo plantear más simple. Pero cuando hablo de los obstáculos, o sea, por ejemplo, hay más que centrarnos en el tema de la infidelidad como un tercero, sino hablar sobre cuáles son los obstáculos, cuál es el saldo de eso, ¿no? De esa experiencia. Después de una infidelidad hay una serie de experiencias o de consecuencias a partir de eso. Y esas consecuencias o ese saldo se vuelve un obstáculo para el contacto. Porque tal vez yo quiero acercarme a ti, pero tengo mucho coraje, ¿no? Pero me acuerdo, no me dan ganas entonces de acercarme, pero me siento decepcionado, decepcionada, siento mucha desconfianza y entonces ya no quiero.
siento vergüenza, me siento inferior, etcétera, etcétera. Entonces, creo que algo importante para poder enfocar o direccionar esta agresión de pareja hacia el obstáculo y no entre ellos, es tratar de encontrar una experiencia común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien se puede sentir muy dolido, pero el otro no. Pero lo que sí puede, por ejemplo, que se me ocurre, es estar muy lastimada la confianza. Ambos pueden sentir mucha desconfianza uno del otro. ¿Sí? O bien, el resentimiento como tal puede ser una experiencia importante. Porque a veces también quien comete la infidelidad está resentido o resentida, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajaríamos en unir los esfuerzos para agredir esta experiencia. Es decir, cómo como pareja enfrentan el resentimiento, enfrentan la desconfianza, y desde ahí ir encontrando herramientas para irla reconstruyendo, ya sin tener que hablar de la infidelidad como tal, ¿no? ¿Sí me explico? Porque si ponemos la infidelidad, se van a botar, ¿no? Y van a exaltarse, y van a perder el control, y no va a ayudar mucho. Pero si trabajamos con los obstáculos, digo, esto solo es un ejemplo, pero se puede trabajar con muchas otras cosas. No siempre en las parejas hay un tema de infidelidad, hay muchos factores. Por ejemplo, la apatía puede ser un obstáculo muy grande dentro de una relación de pareja, el miedo, la vergüenza. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya va siendo más clara esa idea? ¿Sí? Porque a veces nos vamos hacia lo más simple, ¿no? Y asumimos una postura que a veces no ayuda a la pareja porque le mostramos exactamente lo mismo que están haciendo en casa. Y entonces parecería que se acentúa la percepción de que alguien tiene la culpa. Oriana. Sí, yo tengo una duda y es cómo se llega a que ambos se encontraron con esa misma experiencia. ¿Es desde el mismo discurso que vamos experimentando en consulta y lo descubrimos o cómo se logra eso? Para Okay. decir, listo, vamos a trabajarlo desde esto porque ambos están viviendo esta experiencia, sí. Sí, hay varias formas. Una es atendiendo mucho a la parte fenomenológica o estética de la que hablamos. Y tal vez algo que te resuene a ti, por ejemplo, como el miedo, la vergüenza, ponerlo y que lo exploren juntos. Y si resuenan los dos, ir trabajando sobre ello. ¿Sí? Otro es pedirle que hablen sobre el tema y conforme lo que van dialogando, identificar pautas. Ojo, pautas, no expresiones. Si solo es una expresión, no es una pauta. Pero si vemos varias veces la misma pauta, ahí podría ser un factor en común. ¿Sí? Nuestro trabajo más bien es verlos interactuar. Más que cada uno nos cuente su versión de la historia. No, verlos interactuar. Porque lo que nosotros vamos a tratar de identificar son las pautas relacionales. Entonces, si alguien me platica cómo se lleva, eso no es una pauta relacional. Es la percepción que tiene esa persona de cómo conviven como pareja. Pero hasta que yo los vea interactuar, me voy a dar cuenta si eso que dicen que hacen, hacen. ¿Sí? Porque a veces hay una distorsión muy grande entre lo que yo percibo que hago o que me hacen y lo que realmente hago. Ojo, a veces la gente dice, bueno, es que aquí me porto diferente que en mi casa. Bueno, pero no puedes estar fingiendo todo el tiempo, ¿no? Y en algún momento, si es una pauta muy arraigada, va a salir, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que esperar y describir. No sé si te contesto, Oriana. ¿Sí? Okay. Muy Gracias. bien. No, de nada. Ok. Dice, cabe mencionar que los miembros de la pareja poseen situaciones inacabadas de su propia historia que se convierten en obstáculos dentro de la relación de pareja. Por eso, la pareja necesita contextualizar estas carencias afectivas pasadas dentro de la situación presente, para atender a los elementos que brinden apoyo y vitalidad a la pareja. ¿Qué significa esto? Esto es lo que hablábamos hace rato. O sea, hay asuntos inconclusos de la pareja y hay asuntos inconclusos de los individuos de la pareja. ¿Sí?
Entonces yo puedo tener carencias de mi infancia, como el ejemplo que les daba, ¿no? Del marido codicioso, digamos. ¿Sí? Pero también podemos tener asuntos pendientes inconclusos de nuestra propia relación de pareja, alguna infidelidad, alguna situación donde me haya sentido rechazado o abandonado, donde haya sentido que no fui valorado o valorada. ¿Me explico? Entonces hay que aprender a diferenciar también esos asuntos inconclusos y también valorar cómo las carencias afectivas de la infancia se muestran en la relación de pareja. Y ahí también el terapeuta necesita estar muy atento para ir cachando eso, para ir identificando. Bueno, cachando allá en Perú es algo sexual, ¿no? Creo. ¿Sí? ¿Soy correcto o no? Eh, porque una vez dije eso cuando fui a Perú y se rieron, pero no sé si todavía se use en esa connotación. Aquí cachando es como atrapando, ¿no? Como, ¿sí? Se sigue. Ah, ok. Bueno, pero Sí, nosotros. se sigue usando, pero solamente en contextos bastante cerrados. Ya no Ah, es tan amplio como antes. ok, muy bien. Entonces, bueno, cachando, pues yo vivo en Tijuana, somos frontera con Estados Unidos, es como de catch, de atrapar, ¿no? Como de agarrar. Entonces, nosotros, cuando digo eso, a lo que me refiero es tratar de identificar, de ver cuáles son las pautas que está teniendo la pareja. Y la única forma de identificar esas pautas es observándolas directamente. ¿Sí? Por eso mucho del trabajo de la terapia es verlos interactuar. ¿Sí? Pero el terapeuta necesita ir encontrando un ritmo adecuado. Mucha gente cuando empieza con esta propuesta de terapia, se le acaban las intervenciones, porque no sabe cómo retroalimentar, o sea, porque dices, pues qué fácil, está mucho más fácil que hablen entre ellos a yo estar hablando con ellos, pero realmente es complicado, porque hay que apreciar, saber preguntar, generar diálogos detonantes, generar experimentos, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo como parece. ¿Sí? Y también ayudarles a sostener el diálogo y que profundicen afectivamente. Mucho de lo que nosotros vamos a ver en las pautas es cómo ellos interrumpen el contacto. ¿Sí? Hay parejas que cuando van a establecer contacto afectivo se empiezan a reír. Hay parejas que se empiezan a enojar. Hay parejas que cambian de tema. Hay parejas que sacan cosas del pasado, etcétera, etcétera. Pero todos esos son obstáculos para el contacto. Es decir, esa pauta no ayuda a que los miembros de la pareja establezcan un contacto profundo afectivamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno, sigamos. ¿Cómo llegan las parejas? Las parejas llegan al proceso terapéutico con pautas repetitivas que van limitando su creatividad y su deseo de permanecer en la relación. Esto es bien importante. Las parejas pelean y pelean y pelean por lo mismo. ¿Se han fijado? Es muy raro que una pareja pelee por otras cosas. Normalmente se pelean por lo mismo. Tal vez sean situaciones diferentes, pero los temas son los mismos. ¿Sí? No se ubiquen en las parejas que atienden, porque muchos no ven parejas, pero ubíquense en sus propias parejas. No generalmente se pelean por las mismas razones. Entonces, lo que vamos a tratar de ver son estas pautas repetitivas que hay en la relación, es decir, cómo se repite y se repite el mismo fenómeno y por qué no lo hemos podido solucionar. La percepción se encuentra omnibulada por el resentimiento y las carencias afectivas individuales. Esto es bien importante. Las carencias afectivas individuales nosotros las vamos a tomar en cuenta, pero no le vamos a dar el foco a eso. ¿Sí? Pero ¿cómo lo voy a poner? Voy a explorar con la pareja esos aspectos que yo estoy identificando como carencias afectivas. ¿Sí? A ver, Oriana, tú que participas mucho,
Tú dime una carencia afectiva que tú hayas identificado en ti. La carencia es el abandono. Ok. Una sensación de abandono. Mm. Ok, muy bien. O sea, cuando tú te Cisco, yo sientes puedo, abandonada, te movilizas. sí, Ah, Laura, ¿querías decir algo? sí, puedo opinar justo ahora que comentabas. Ujú, Bueno, adelante. yo, para resumir un poco, mi caso, ¿no? Yo, soy casada, tengo 3 hijos y bueno, ya desde el nacimiento de mi tercer hijo, ahora mi tercer hijo tiene 9 meses, pero ya con el nacimiento del tercero yo siento que mi relación de pareja, o sea, en todo ámbito, en todo sentido, siento que se ve en picada. No, para comentarte algo que me sucedió el día sábado, y yo creo que tiene que ver con esto, o sea, siento mucho que mi pareja no me tome en cuenta, ¿no? Cuando toma sus decisiones, ¿no? El día sábado, bueno, acudimos a consulta por el tema de mi hijo, para su consulta de control prenatal. Y bueno, en el trayecto, sucedió que empezamos a discutir de un tema y yo terminé sintiéndome mal y empecé a llorar, ¿no? Entonces, bueno, los dos nomás estábamos en el carro, ¿ya? Y entonces yo le dije, entonces mi esposo me dijo, si va a ser así, mejor nos regresamos a la casa. Entonces yo las consultas para que mi bebé acuda a consulta, yo con un mes de anticipación las separo y perderlas, o sea, me llenaba de impotencia, ¿no? Entonces, dio la vuelta como 5 minutos y le dije, no, vamos a la consulta, tú subes, mientras yo me tranquilizo, pagas la consulta y todo, y cuando yo me sienta mejor, voy a ir para entrar con el bebé, pues no a consulta. En todo caso, tú te encargas, le dije, ¿no? Y bueno, y dimos la vuelta y regresamos, y así como dijimos, así como yo le comenté, yo me quedé en el auto, él subió a la consulta y todo, y luego de unos 5 o 10 minutos máximo bajó y me dice, nos vamos. Pero yo le digo, ¿qué pasó? No, nos vamos. No he pagado porque hemos llegado 10 minutos tarde y me están diciendo que vamos a esperar 1 hora y media. Y yo, o sea, en ese momento no dije nada, simplemente dimos la vuelta y nos regresamos. Y estuve enojada todo el rato, ¿no? Todo el rato. Y luego ya en la noche, al día siguiente, hubo un tema también ahí, y sacamos a relucir lo que sucedió el día anterior. Y ahí le dije que él tomó la decisión, pues no, él no me tomó en cuenta a mí, cuando él dijo nos vamos, no pagó la consulta y todo, ¿no? Entonces yo me sentí ignorada porque nunca me pidió mi opinión. Porque yo le dije, yo fácilmente hubiera, si tú no querías esperar 1 hora y media, me hubieras llamado, mandado un mensaje y yo subía, porque yo no quería perder la consulta, porque es todo un tema. Ahora mi bebé pues no va a tener consulta en 9 meses, tengo que esperar hasta los 10 meses, ¿no? Porque ya se acaba el mes de mayo y tengo que sacar para junio, o sea, y el día de ayer, que fue domingo, le comenté eso, ¿no? Le dije Ok. que, más allá de decirle, me sentí ignorada, ¿no? Que no me haya tomado en cuenta de si yo estaba de acuerdo o no en que perdamos la consulta o qué opinaba, o sea, no me dijo nada, simplemente tomó la decisión y Bien. o sea, es lo que me pasa, ¿no? Que creo que no me toma en cuenta. Y a raíz del nacimiento de mi tercer hijo, creo que las cosas están empeorando. Muy Por bien. ahí, sí, por ahí en un curso de astrología terapéutica me comentaron que a veces los hijos vienen con una carga energética, ¿no? Entonces, no sé tú qué tanto sabes de eso y qué me puedes decir también al respecto, o sea, justo ahora que comentabas, ¿no? Y que comentabas eso, ¿no? Yo creo que de carencias en pareja yo siento que me siento ignorada. Ok, Ujú. bien. Sí, Gracias. gracias Laura, gracias por comentarnos y compartirnos tu experiencia. Sí, te lo agradezco. Fíjense, ¿podemos usar tu ejemplo, Laura? ¿Está bien? Ok, Sí, muy bien. Bien, tomemos el ejemplo de Laura. Entonces, ahí yo no me voy a meter al tema del hospital, ni qué dijeron, porque si yo me meto a ese tema, se van a pelear. ¿Sí? Pero casi todos los terapeutas ahí van, ¿no? Y cuando hace eso, y cómo te sientes, y no sé qué, se empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Entonces, no le va a ayudar mucho a la pareja
el que yo haga eso, porque eso lo pueden hacer en su casa, lo pueden haber hecho en el carro, etcétera, etcétera. Mi trabajo es averiguar ese tipo de experiencias a dónde los lleva a los dos, ¿no? Esa es una experiencia compartida. O bien, ¿qué carencias afectivas remueve este tipo de experiencias? Aquí puede haber una sensación de rechazo, ¿no? O de no sentirse vista o valorada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es explorar eso. ¿Cómo viven esas experiencias en la relación de pareja? Sin puntualizar la situación. ¿Me explico? Porque si yo puntualizo la situación, se va a exaltar otra vez el aspecto. Si yo lo pongo más amplio, va a ayudar a que haya un contexto más general y lo pueda ir viendo de una manera menos amenazante. Otro factor, por ejemplo, yo ahí lo que hubiese explorado, si ellos me empiezan a contar esa historia de la visita a la consulta médica, yo lo que habría explorado es, cuéntenme cómo lidian ustedes como pareja con la frustración. ¿Sí? Y ahí a mí me interesaría verlos interactuar hablando sobre la frustración, en un tema que tiene como antecedente un alto nivel de frustración por parte de los dos. ¿Me explico? Y entonces mi trabajo iría más hacia esa parte. ¿Sí? ¿Sí ha tenido más sentido esto que les digo? Por ejemplo, tomando el ejemplo de Oriana del abandono, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría ver si su pareja también tiene esa misma pauta o puede hablar, por ejemplo, en qué momento se sienten poco acompañados o poco validados por el otro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, es ir profundizando más en la experiencia. O, por ejemplo, incluso lo cambiaría, porque tal vez hablar sobre no sentirse validado generaría pelea. Por ejemplo, podría hablar en cómo viven la experiencia de soledad dentro de la relación de pareja. Que platiquen sobre eso. Y eso ya sería mucho más amplio, nos daría una situación mucho más, menos cargada de resentimiento, pero sí con una carga de afecto importante. ¿Sí? Por eso parece simple, pero es complejo el poner las intervenciones y los diálogos que vamos a promover en la terapia. ¿Sí? Porque si nos vamos con lo primero, o sea, si mordemos el anzuelo y nos vamos con lo más aparente, vamos a cometer un error. Porque normalmente lo que va a suceder es que las parejas no van a generar novedad. ¿Se acuerdan cómo se genera el awareness? A través de la novedad. Entonces, si yo replico la misma situación, no hay nada de awareness. ¿Sí? Dice Joseph Zinker, si no te enfocas en el proceso, perdón, si te enfocas en el contenido, terminarás convirtiéndote en parte del problema. ¿Sí? O sea, si tú te enfocas en lo que los pacientes, en las quejas de los pacientes, vas a volverte parte del problema, vas a ser parte de ese contexto de quejas, ¿no? ¿Sí? ¿Y saben qué? Que la mayoría de los terapeutas hacen eso. Se enfocan en las quejas de los miembros de la pareja. Por eso es que las terapias de pareja duran tan poco. Porque nadie quiere ir a pelearse más y aparte pagar un buen dinero por irse a pelear, ¿no? Y la manera en que muchos terapeutas lo resuelven es que les dicen cómo tienen que ser pareja, pero eso tampoco funciona, porque cuando ya no está el terapeuta no sirve, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en relación a eso. Dice Jessica, buenas noches. ¿Y qué estrategias podríamos tener en cuenta para no caer en el mismo error? Pues lo que hemos platicado a lo largo del curso. ¿Qué estrategias podrían ser que les he dicho? Para no enfocarnos en los conflictos. A ver, ¿quién me podría contestar eso? Trabajar directamente en el contexto de lo que se ve, la forma en la Trabajar que en se el contexto. dice. Exactamente, ¿no?
promover experimentos para implementar aspectos novedosos, describir fenomenológicamente lo que va sucediendo, hacer preguntas que les ayuden a ampliar la experiencia, profundizar en la experiencia estética y no solo en la narrativa. Una pregunta por lo que me sucede regularmente con lo que pasa en sus parejas, creo que eso ya lo dije anteriormente, pero simplemente, o sea, no es cortar el proceso lo que se busca, sino que la pareja llegue a este estado en el que el nivel ansioso de cada uno de ellos baje lo suficiente para que se puedan entender. Porque ambos llegan con requerimientos como solicito que se solucione, solicito soluciones. Y obviamente, o sea, no estamos en posición de darle soluciones, sino de abrirles un canal de comunicación. Pero el problema radica muchas veces en eso, o sea, cómo llevarlos de esta búsqueda de soluciones a esta apertura hacia la comunicación. Entonces, ahí Con es el donde... encuadre. Haciendo un ¿Mande? buen encuadre al inicio del proceso. Sí, porque Sí. a veces ya trabajamos con ellos 1 o 2 sesiones, ya se entienden, llegan la tercera vez, llegan otra vez a discutir, se les hace entender el concepto. Incluso hay una metáfora con la que yo trabajo bastante, que es la metáfora de la sopa de pollo. No sé si ha escuchado usted alguna vez. ¿No? Una pareja tiene violencia, una pareja de muy pocos recursos económicos. El hombre llega a la casa, golpea a la esposa porque hizo sopa de pollo. Detrás de eso hay un contexto, que cuando ella era pequeña, el mayor lujo que podían comer era un pollo asado y una sopa de pollo. Era como el mayor lujo familiar que tenían. Pero en la familia de él, en cambio, venía una familia de alcohólicos, o sea, en resumen, toda la historia. Y cada vez que el padre venía, le hacía comer sopa de pollo hirviendo y el papá llegaba ebrio, entonces lo golpeaba y le hacía comer sopa de pollo. Si el mismo objeto puede simbolizar 2 historias completamente diferentes para el mismo individuo, para la pareja. Por un lado, para ella era lo mejor y para él era lo peor. Yo trabajo siempre con eso, entonces es como la manera de hacerles entrar en un contexto de comunicación. Pero ya se trabaja con ellos, pero a veces se vuelven a salir estos requerimientos de soluciones. Entonces creo que ha sido el bloque con el que más me he topado yo en los procesos que he trabajado. Las parejas vienen insistentemente a buscar soluciones. Entonces es como que trabajemos en eso, con eso. Siempre es como que lo que más me ha costado. Romper esta barrera de buscar soluciones. Bien, mira, yo por lo menos en la semana veo como 15 parejas, más o menos, Pablo. Y no tengo problemas con eso. Pero creo que tiene que ver con el encuadre que realizamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente las parejas tienen conflictos y lo quieren resolver. Yo también les digo, no es que no los vayan a resolver, pero yo no les voy a decir cómo resolverlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí les voy a ayudar a que recuperen recursos para que los resuelvan. Entonces creo que en ese sentido, cuando me lo vuelven a pedir, pues les vuelvo a recordar, ¿no? Incluso les recuerdo, ¿saben qué? Tal vez hay otros terapeutas que sí trabajen con esa demanda. Aquí la perspectiva es diferente. Y entonces vamos a seguir trabajando como se los he planteado hasta ahora, ¿no? Esto no significa que ustedes no puedan decir cómo se sienten, o que no les gusta, o que sí les gusta. O bien que ustedes puedan decidir optar por otro estilo de terapia o por otro terapeuta cuando ustedes así lo decidan, ¿sí? Pero me gustaría que si fuese así, lo hicieran en conjunto, ¿no? Bueno, Francisco, sí, tengo una consulta. Dime, Laura. Hola, sí. En casos como, bueno, como el caso, bueno, como lo que me ha sucedido, me sucede, en algún momento de las sesiones también se da espacio para tocar el tema con los hijos, porque bueno, es una sesión de terapia de pareja, pero también dentro de la terapia también, o sea, se da ese espacio de poder tratar el tema también de cómo es, o sea, el tema con los hijos, o solo es puro el tema de pareja nada más. No, claro, eso es parte de la mayoría de las parejas tienen problemas por eso, ¿no? Sí, o sea, miren, yo creo que yo más que ir proponiendo temas, a veces sí les planteo temas específicos, voy proponiendo experiencias, o sea, que hablen sobre ciertas experiencias.
por ejemplo, sobre la soledad, sobre el miedo, etcétera, etcétera. Trato que sean temas muy amplios para que ellos puedan agredir la experiencia. Porque si yo lo hago, propongo diálogos muy descriptivos, lo que hago es que cierro mucho la pregunta o la intervención. Lo sesgo mucho. O sea, si yo, por ejemplo, les digo, en el caso que tú platicabas, Laura, ¿cómo reaccionan ante situaciones en donde no están de acuerdo, como la que tuvieron, se van a enfrascar solo en esa situación? Pero si yo les digo, ¿qué les parece si me platican de cómo manejan la frustración dentro de su relación de pareja? Ahí ya se va a quitar ese tema y van a empezar a hablar de muchas otras cosas. O si ese es un tema realmente relevante, lo van a traer a esta relación y lo van a presentar ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que le damos la oportunidad a la pareja de que atraiga espontáneamente lo que más le haga figura, lo que le sea más relevante. Entre más descriptiva es mi intervención, más sesgado es. Es como cuando haces una pregunta muy larga y cerrada, que solo se contesta sí o no. ¿Te gusta que tu mamá te grite cuando no cumples con la tarea? ¿La respuesta cuál es? ¿Sí o no? Está sesgada. Si yo le pregunto, describe cómo te sientes cuando tu mamá te llama la atención. Ya es mucho más amplio, ¿no? ¿Sí? Entonces, las descripciones que nosotros vamos a hacer son mucho más cortitas. Ese es mucho el trabajo que yo hago. Pero eso que parece muy simple, le repito, es muy complejo, porque tienes que encontrar la palabra que resuma todo lo que tú estás sintiendo y lo que estás viendo. ¿Sí? Para que le des al clavo y ellos se conecten emocionalmente con esto y puedan movilizarse hacia el contacto. No nomás es que se me ocurra, ¿no? No es así como, no es una ocurrencia, tiene un contexto sobre el cual planteo este tema o esta exploración de temas. ¿Sí? ¿Sí voy siendo claro con eso? Ok. En algo importante es cómo perciben la realidad las parejas. Uno de los grandes problemas de las relaciones de pareja es cómo yo percibo la realidad. Algo que a mí me parece muy, muy significativo es el sentido de justicia. Es decir, ya lo decía Pablo, ¿no? Con su ejemplo de la sopa de pollo, que nunca la había escuchado, pero está interesante. ¿Cómo percibe cada quien la sopa de pollo? ¿No? Pero a ver, ahí tiene que ver con un contexto, pero incluso aunque no hubiera habido una experiencia tan significativa como la que menciona Pablo, pues tal vez te gusta o no te gusta la sopa de pollo. Y el problema no es la sopa de pollo, es la percepción, o el problema es que nosotros tenemos que compartir esa sopa de pollo, ¿no? Y tal vez a mí me gusta mucho y a ti no te gusta. Entonces, en ese sentido, las percepciones es algo que tenemos que aprender a empatar. No para que percibamos igual, sino para poder entender cómo está siendo percibido uno y otro, perdón, cómo percibe uno u otro la situación que están enfrentando. Por eso es que cuando yo les pongo un tema muy amplio y cada quien me habla de cómo lo percibe, eso ayuda a la pareja. Porque a veces hay temas que han discutido mucho, pero no han dialogado. Si yo me pude haber quejado, ¿puedo usar tu ejemplo, Laura? Laura se pudo haber quejado 1000 veces de lo del médico. ¿Sí? Pero probablemente
nunca ha hablado del miedo que le produce el no tener la atención médica. ¿Sí? Y eso tal vez sea lo relevante de eso. ¿Por qué? Porque así como la sopa de pollo, tal vez en su familia pudo haber una historia difícil con la medicina. Tal vez en la historia de su marido no, y eso hace que la percepción de una consulta médica se vuelva totalmente diferente. Para alguien 1 hora y media es demasiado, para alguien es nada, porque es tan relevante. ¿Sí? Y no quiere decir que ninguno tenga razón o que ambos tengan algo de razón. ¿Sí? Pero el problema, yo siempre le aclaro a las parejas, aquí no importa quién tiene la razón. Porque aunque alguno tenga la razón, lo que no funciona es la pareja. Y los dos salen afectados si la pareja no funciona. ¿Sí? Entonces, más que tener la razón, hay que comprender la percepción y tratar de encontrar un consenso, un acuerdo. Es como cuando uno va manejando y está la luz amarilla. Ahí hay un criterio, es, ¿te la pasas o te frenas? ¿No? ¿Ustedes qué hacen? A ver, levante la mano, ¿quién cuando ya va en amarillo se pasa? Sean honestos. ¿Quién se frena cuando ve la luz amarilla en el semáforo? Bueno, los demás parece que no, ni se la pasan ni, ni se frenan. Ok, bien, pero creo que en ese sentido la percepción es diferente, ¿no? Una situación muy parecida, podemos reaccionar diferente. Pero incluso en el propio contexto, a lo mejor si yo voy con calma, pues me paro, ¿no? Pero si voy tarde al trabajo, me la paso. ¿Sí? Entonces, creo que en eso también hay que tomar en cuenta. Ok. Aquí Laura complementa. Dice, lo que me molestó y me llenó de frustración es por qué no me preguntó si yo estaba dispuesta a esperar esa media hora. O sea, y tal vez el problema sea el no sentirse tomado en cuenta, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos que explorar algo en relación a eso. Si me da la gana, entro. ¿Ya? Por último. Okay, creo que se le activó el micrófono. Okay. Bien. Algo importante de nuestro trabajo es trabajar en la vitalidad de la pareja. Las parejas van perdiendo vitalidad. Es decir, van perdiendo entusiasmo, van perdiendo alegría, van perdiendo excitación, van perdiendo erotismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando las parejas van perdiendo eso, también se van distanciando afectivamente. Y esto afecta a la relación de pareja, aunque no haya una infidelidad, aunque no haya un conflicto, etcétera, etcétera. O tarde o temprano, ese distanciamiento afectivo va a terminar en una infidelidad, en un conflicto, en una indiferencia, etcétera, etcétera. Levante la mano, ¿quién ha sentido que afectivamente se ha ido retirando de su relación de pareja? Es muy común eso, ¿no? Hay mucha gente que se atreve a aceptarlo y hay gente que no se atreve a reconocerlo. El otro día me decía una paciente, tengo tanto miedo de preguntarle a mi marido si me ama porque tengo miedo que me responda que no. Y le dije, ¿cuánto tiempo tienes con la pregunta en la cabeza? Me dijo, 2 años. ¿Sí? Hay gente que prefiere hacer como que no pasa nada y seguir adelante, ¿no? Y es válido también se vale. ¿Sí? Pero creo que en la terapia de parejas necesitamos ir profundizando en ello, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y de poder profundizar en ello sin que sea
una manera muy lastimosa o vergonzosa para alguno de los miembros de la pareja. Siempre nuestro trabajo es cuidar a los miembros de la pareja, que en realidad no salgan lastimados de la situación, porque en ese sentido, a veces hay terapeutas que son muy duros y terminan lastimando a los miembros de la pareja. Y eso lo que hace es que pues, la pareja ya no regresa. Entonces, cuidemos mucho las formas, ¿no? La mejor manera de profundizar en lo que nosotros vamos trabajando es poder hacerlo de una manera estética, es decir, con qué aspectos resonamos mientras estamos escuchando, qué es lo que vemos, en qué momento se les quiebra la voz, qué cosas no están siendo capaces de decir, ante qué temas desvían la mirada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es muy, muy importante dentro de todo este trabajo, porque esa es la manera más interesante de profundizar. Ojo, cuando yo veo eso, tengo que resonar con mi propia historia y también ubicar en qué momentos yo me he sentido así, porque tal vez la experiencia que yo tenga me ayude a guiar o a direccionar eso hacia un punto que ellos no están viendo. ¿Sí? Les voy a platicar un caso, por ejemplo. El otro día estaba con una pareja y ellos comenzaron a llevarse mejor y empezaron a hablar sobre que se sentían aburridos en la relación. Uh-huh. Se llevaban muy mal, empezaron a llevarse mejor y ahora se sentían aburridos. Y entonces, yo cuando ellos hablaron del aburrimiento, yo pensé, ¿cómo me siento yo cuando me siento aburrido? Y lo que se me vino a la mente fue, me siento solo. Yo cuando me siento aburrido me siento muy solo. ¿Sí? Cuando me siento acompañado no me siento aburrido. O cuando me siento divertido no me siento solo. Y entonces, en vez de hablar del aburrimiento, yo les pedí que hablaran sobre su sensación de soledad. ¿Sí? Y entonces cuando ellos yo ya no puse nada, ni dije nada de mí, solo puse eso. Cuando ellos empezaron a hablar sobre el aburrimiento, se empezaron a dar cuenta que se aburrían porque habían desarrollado una vida muy independiente. Y cuando intentaban juntarse o relacionarse juntos, pues ya no tenían casi nada en común. Entonces los dos se sentían solos y se sentían aburridos porque no conectaban en nada. No se llevaban mal, pero tampoco se la pasaban bien. ¿Me explico? Entonces fue bien interesante cómo el aburrimiento pasamos a la soledad. Y ahí ellos pudieron hacer un cambio y hubo un awareness importante en el trabajo terapéutico. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de resonancia y de estética, no solo es lo que vemos, sino también lo que imaginamos, lo que recordamos. Pero ojo, no es que yo voy a decir, es que yo me siento así, por eso ustedes se tienen que sentir así. No. Yo solo lo pongo ahí a ver qué sucede. Puede que no tenga nada que ver con ellos y eso mismo lo van a rechazar. Pero probablemente sí tenga que ver con ellos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y esa es la parte interesante. Eso es lo que hace que a veces esta terapia parezca magia. Porque ¿de dónde sacó eso el terapeuta, no? Porque no había nada para dar. Pero si hay un contexto emocional donde nosotros vamos encontrando esas figuras, aunque narrativamente no estén. ¿Sí me explico? ¿Sí va siendo claro para todos eso? ¿Sí? Okay. Bueno. Les voy a hablar sobre las fases y con eso vamos a ir terminando la clase de hoy. Digo, todavía nos falta, pero con eso vamos a terminar. Y ya la clase del sábado vamos a profundizar más en estas fases. Si hay oportunidad, trabajaré con una pareja y lo revisaremos por fases. Y revisaremos un estudio de caso, ¿no? ¿Ok?
Bueno, la primera fase yo la denominé el encuentro de las personas que conforman la pareja. Es decir, quiénes son, de dónde vienen, y sobre todo cómo se unieron como pareja. Mi trabajo al principio es entender por qué se unieron. Porque mi hipótesis más importante sobre las parejas es que lo que los une primordialmente también los puede mantener unidos. Pero cuando eso que los unió se quiebra, probablemente la relación se quiebre. ¿Sí? Entonces, a veces esa es una guía para fortalecer esa área que está desatendida, o a veces para trabajar con otras áreas que no han sido atendidas y que esa sigue siendo sigue estando fuerte, por ejemplo, pero las otras están erosionando ese pegamento afectivo que tiene la relación de pareja. ¿Sí? Y entonces yo normalmente les pregunto que cada uno me cuente individualmente cómo fue que se hicieron pareja. Para entender cuál es la percepción también y la dinámica de la pareja. También entiendo en qué trabajan, a qué se dedican, incluso quién lleva más cargo económico, porque eso es parte importante de la dinámica, ¿no? Entonces, esa primera fase se llama el encuentro de las personas que conforman la pareja. Dice, en esta primera fase se exploran los motivos personales que traen a terapia, así como cuáles son sus expectativas y deseos sobre el proceso terapéutico. Durante esta fase se le pide a los miembros de la pareja que nos hablen más acerca de sí mismos para lograr conocer su historia de vida. Posteriormente se le pide a uno que describa a profundidad el origen de su pareja y las cualidades que hicieron que eligieran emprender esa relación. Una vez que ambos miembros de la pareja se han expuesto, se les pide a los miembros de la pareja que dialoguen entre ellos sobre su sentir de lo escuchado como parte de su pareja. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas historias? ¿Sí? Yo siempre empiezo las terapias con esa dinámica, ¿ok? Y eso a mí me arroja mucho, porque normalmente esa es la base de lo que va a seguir en todo el proceso terapéutico. Una pregunta, ¿ustedes tienen clara cómo fue que iniciaron su relación de pareja? ¿Qué fue lo que los unió a la persona con la que están en pareja? ¿O con la que estuvieron en pareja? A veces no es tan bonito como quisiéramos, ¿no? Fíjese, algo que yo me he encontrado mucho en las parejas es que a veces hay uno que ensalza la historia y hay otro que le pone un sentido de realidad, ¿no? Hay gente que le encanta idealizar sus relaciones y ponerle una historia muy bonita, muy como de comedia romántica americana, ¿no? Pero generalmente las relaciones son más accidentadas que armoniosas, ¿no? Entonces muchas veces la gente inició porque se sentía sola, porque fue muy insistente la otra persona, porque venían con el corazón roto, porque fueron infieles, no sé, hay muchos inicios de historias que no son tan románticas como nos gustaría, ¿no? Pero también es bueno saberlo y saber dónde estamos parados, ¿sí? Okay. Dice Laura que ella sí es de historia de amor y que ella sí se enamoró. Nada de migajas ni nada de eso. Sí. Ok. Fíjense, yo creo que a veces eso muestra también la percepción de los miembros de la pareja. Porque las relaciones son mucho más complejas, ¿no? Yo algo que he notado es que muchas personas no están con su pareja porque sienta que es su pareja ideal, simplemente porque es la pareja que estuvo, ¿no? Fue la pareja que apareció en la vida, ya. Y también se vale reconocer eso, ¿no? Tal vez después fue evolucionando y teniendo otras características, pero de inicio tal vez fue la que estuvo, ¿no? Laura, ¿querías decir algo?
Sí, justo ahora que comentas, Francisco, sobre, bueno, en mi caso, yo me enamoré, pero ya haciendo un poco de análisis sobre el caso de mi pareja, bueno, con él ya tengo 22 años, ¿no? Entonces, cuando yo lo conocí a él, yo creo que él tenía, ahora ya haciendo un análisis, como te digo, muchas carencias afectivas, de abandono y todo, ¿no? Porque él viene de padres separados, la mamá y las hermanas se fueron del país. Cuando yo lo conocí a él, él vivía solo acá en Lima, solamente al cuidado de una tía. Entonces, eh, creo que haciendo un poco de análisis, en el caso de él, no, creo que nunca le he preguntado, o sea, si le tuviera que preguntar y plantearle esa pregunta, ¿por qué se hicieron? ¿Por qué te hiciste pareja mía? O sea, ese es mi análisis, ¿no? Nunca se lo he Ok, preguntado, se lo voy a preguntar. bien. Gracias, Laura. Sí. Fíjense que yo creo que eso es bien interesante, porque hay parejas que se llevan una sorpresa cuando el otro dice por qué se unió. Ojo, también hay que entender que a veces las parejas están enojadas, ¿no? Pero fíjense que generalmente a muchas parejas este inicio de la terapia les gusta porque recobran aspectos bonitos de su relación. Y ya, aunque vengan enojados, ven un poco diferente el panorama, ¿no? También eso es importante de aclarar. Bien, la segunda fase yo le llamo aprender a mirar con el cuerpo. Dice, en esta fase el terapeuta realiza observaciones sobre la forma en que interactúan, tratando de declinar los aspectos del discurso, es decir, el contenido, para enfocarse más en el proceso de interacción a nivel somático. El terapeuta invita a la pareja a poner atención en los procesos de intencionalidad de contacto. En esta fase, la pareja generalmente expresa su sensación de incomprensión por parte de la pareja. Esta dinámica incrementa el resentimiento debido a la percepción de injusticia por las acciones de la otra persona. El terapeuta se enfoca en describir los aspectos que incrementan el malestar en la dinámica de la pareja y explorar la experiencia somática que acompaña a la tensión-relación. ¿Sí? Entonces, en esta segunda fase, nosotros lo que vamos a ver es ponerle mucha atención al cuerpo. ¿Sí? Al cuerpo de los pacientes, a la dinámica interactiva cuando a la dinámica de los cuerpos cuando están en interacción y también a nuestro propio cuerpo, como digamos que nuestro cuerpo sería como un sensor. Y lo que vaya resonando en nosotros, en cierta medida, es porque está experimentándose enfrente. Ojo, no todo lo que resonamos es cierto, algunas pueden ser proyecciones, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de verificarlo con la pareja. ¿Cómo? Poniéndolo en ellos, ¿no? Y que ellos lo interioricen o lo dialoguen como lo necesitan. Por eso es que si yo soy demasiado descriptivo en mi intervención, puede que la proyección esté mucho más presente. Si yo solo pongo una palabra o un concepto, la proyección va a ser mucho más corta, ¿no? Porque no va a estar tan sesgada hacia esa proyección. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces, algo que decía Paulo, ¿cómo calmar esta ansiedad y estas ganas de resolver y de quejarse y todo eso? Pues vayan al cuerpo. Ayúdenlos a que respiren, a que se vean, a que sientan la presencia del otro, y eso va a ir haciendo que poco a poco aprendan a regularse. ¿Sí? Porque a poco no, nosotros nos regulamos con la presencia de los otros. Es como cuando ves a alguien que quieres mucho y te sientes con mucho miedo, pues te sientes más tranquilo, ¿no? No puedes estar tranquila y llega alguien que te cae muy mal y te exalta. Entonces, mucho de lo que nosotros sentimos no tiene que ver solo con lo que nos pasa internamente, sino con la presencia de los otros que están alrededor y que nos acompañan en esas experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, haremos algunas intervenciones para observar la parte somática y también para incidir en que se vaya balanceando, ¿ok? ¿Sí queda clara esta segunda fase? Porque es importante. En esta fase somática también vamos a identificar las carencias afectivas. Porque las experiencias somáticas más intensas normalmente tienen un origen infantil, en carencias infantiles, ¿ok?
Pero para eso necesitan estar muy presentes, muy disponibles para empezar a darse cuenta de ese tipo de cosas. ¿Sí? Vámonos a la siguiente fase. Esta fase se llama regulación relacional. Dice, en esta fase el terapeuta invita a la pareja a identificar y reconocer sus desencadenantes y las señales de desequilibrio en cuanto a la excitación y respuesta afectiva. A partir de esto se explora la experiencia somática en cuanto a la proximidad, el ritmo, el movimiento y la intensidad. Una vez que la pareja ha comprendido que las reacciones son exageradas, se buscará que ambos miembros de la relación sean conscientes de las pautas relacionales particulares, así como de las que van construyendo como pareja. Poder identificar a la otra persona desde su historia, carencias afectivas y temores es el primer paso para lograr establecer una presencia compartida en la frontera contacto. Conforme la pareja logre mantenerse presente, la agresividad se va a regular progresivamente a partir del deseo de sentirse seguros en la relación. ¿Sí? Como les decía, ya que identifiquemos las pautas, aquí vamos a ir haciendo algunas intervenciones para ir regulando la parte somática. ¿Sí? Como a través de la respiración, ayudándoles a que se den cuenta, por ejemplo, cuando los ritmos son muy diferentes. ¿Han visto parejas que uno va a un ritmo y otro va a otro ritmo muy diferente? Uno va muy acelerado y otro va muy pausado. ¿Sí? ¿Han estado en una relación así? ¿Cómo es estar con una persona que tiene un ritmo muy diferente al tuyo? No existe pareja. ¿Pablo, querías decir? Que no existe pareja. O sea, son dos No. enfoques completamente diferentes. No hay pareja. No se llega a formar pareja. Bueno, Pablo es muy drástico. Yo sí he visto parejas que funcionan. Porque hay parejas que tienden a ser complementarias, ¿no? O sea, alguien es mucho más acelerado, otro es más calmado y se van ayudando. Pero sí tiende a O ser sea, problemático. concluyen, pero no llegan a establecer lo que es la pareja como tal. O sea, una estructura entre los dos, sino que o el uno jala al otro más lento que el otro, o el otro lo jala más acelerado al otro, pero no llegan a un punto medio, a una concordancia. No se genera el estado de pareja. Ok, bueno, está bien. Puntos de vista. Ok, entonces, en ese sentido, se vuelve conflictivo. A veces funciona, ¿no? Hay parejas que les va bien con eso, pero generalmente termina generando conflictos. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo es ayudarles a que vayan encontrando un punto medio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ayudándoles a que se den cuenta de en qué momento se aceleran, qué cosas hace uno y qué cosas deja de hacer el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso va a permitir en gran medida un balance. Aquí yo escribo lo siguiente, dice, no podemos hablar de las cosas del alma cuando nuestro cuerpo se encuentra profundamente asustado. Primero necesitamos establecer una dinámica que nos permita armonizar nuestra experiencia somática para posteriormente profundizar en la representación afectiva que va aconteciendo en la dinámica de pareja. A partir de esta conciencia, los miembros de la pareja, apoyados por el terapeuta, buscarán desarrollar nuevas formas de regular su excitación y aumentar la presencia en la frontera contacto. El terapeuta realizará intervenciones que ayuden a la pareja a recuperar la conciencia del modo en que la postura, el movimiento y los gestos afectan la excitación presente y la dinámica relacional. O sea, la actitud física que tengo, la mirada, el ritmo, la intensidad, altera ese aspecto. Y entonces yo como terapeuta voy a describir eso. O a veces solamente le voy a poner foco, ni siquiera lo voy a escribir. ¿Sí? A veces yo cuando las parejas están haciendo algo que es muy intenso y que me parece muy significativo, yo solo los pauso y les pregunto, ¿se dan cuenta de qué están haciendo? El sábado, yo doy un curso en México sobre terapia de pareja. Y el sábado hice un modelaje con una pareja ahí en mi curso. Y
Y entonces ellos estaban hablando que no se comprendían, que no se comprendían uno con el otro, ¿no? Se sentían incomprendidos. Y entonces cuando estaban hablando, bueno, la chica empezó a hablar sobre lo angustiada que se sentía de que él iba a perder el trabajo y él era el sostén de la casa, ¿no? Y entonces cuando ella empezó a hablar de eso, él le dijo, es que no, ¿por qué tienes que hablar de eso ahorita? Estamos bien, quiero que hablemos de otra cosa. Él le dijo, ya no me quiero preocupar, y él le dijo, es que quiero que te preocupes porque no estás hablando del tema, etcétera, etcétera. Y si se fijan, lo que estaba sucediendo ahí es que ambos estaban invalidando, ¿no? O sea, finalmente ninguno podía validar lo que sentía. Y entonces estaba muy manifiesto eso. Y cada vez iba como escalando un poco más. Y entonces yo solo les dije, pausen y cuéntenme qué están haciendo. Y ella volteó y dijo, estamos haciendo de lo que nos estamos quejando, estamos invalidándonos uno al otro sobre nuestras necesidades. ¿Sí? El esposo dijo, sí, creo que estamos haciendo eso y no está bien. Y entonces ya de ahí pudimos trabajar y darle un giro a eso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pero yo los vi que aunque se estaban invalidando, somáticamente no estaban muy alterados. O sea, su voz no estaba desbordada, iba incrementándose obviamente, pero no estaba desbordada. Si hubiese sido una pareja que está desbordada, ¿ustedes creen que yo habría hecho esa intervención? No, porque no se iban a dar cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Yo hago esa intervención porque aunque es una pareja que va incrementando en la tensión, está más balanceada y sí estaban más parejos. Pero si alguien está así, yo tampoco hago esa intervención. Porque lo más probable es que el que esté más tranquilo señale al que está más alterado y va a estar obvio de que sí está más alterado. ¿Sí? Yo ahí haría una pausa y describiría alguna intervención o realizaría alguna intervención, más que pedirles que ellos lo asuman. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo que vamos calibrando y que parece sencillo, pero es complejo, porque todo el tiempo vamos diagnosticando, como les había dicho, y a partir de ahí es que vamos decidiendo qué hacer o qué no hacer en la intervención. ¿Sí? Entonces vamos primero conociendo a los individuos y la historia de los individuos, ¿no? Luego profundizando la experiencia somática y luego promoviendo la regulación relacional. Esas son las tres fases que llevamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si se fijan, aquí no hemos hablado de problemas, ¿no? Y esto mayormente enfocado en la experiencia compartida como pareja, ¿ok? Vámonos a la siguiente fase. La siguiente fase se llama construyendo una historia en común, nosotros en relación. Así le puse yo. ¿Ok? ¿Se puede Una vez repetir? que la pareja es que... Ah, sí. De todos modos está en la presentación que les envié. La fase 4 se llama construyendo una historia en común, entre paréntesis, nosotros en relación. Una vez que la pareja es capaz de ir tejiendo una nueva historia a partir de las experiencias que van surgiendo en la vivencia, juntos pueden sostener la tensión que produce el miedo y la incertidumbre para ir creando una nueva urdimbre que fortalezca los vínculos afectivos entre los miembros de la pareja. Superar las heridas de las historias pasadas es fundamental para abrirse a las nuevas posibilidades que surgen del horizonte próximo, balanceando con el cariño las reacciones desreguladas relacionadas con la historia infantil de cada miembro de la relación. En esta fase, la pareja intenta corresponder a las intenciones, cuidando las acciones en favor de la construcción de una relación recíproca. En esta fase se profundiza en abordar el legado de los antecedentes afectivos y cómo se presentan en la relación actual. El terapeuta participa a partir del proceso de resonancia para presentar pautas que limitan el contacto a partir de las reacciones corporales ligadas a las heridas infantiles.
Conforme los miembros de la pareja son más receptivos y empáticos, pueden acercarse al otro sin temores del pasado, prestando atención a los aspectos favorables propios de la experiencia presente. El acompañamiento terapéutico entonces se enfocará en apoyar la expresión de vitalidad de la pareja para que puedan direccionar la excitación en movimientos corporales que les permitan incrementar la intimidad y el deseo. ¿Sí? Entonces, en esta fase, ¿qué hacemos? Fomentar la empatía, fomentar la proximidad, la solidaridad, la fraternidad. Ya que nos entendimos bien, pero nos entendimos no solo racionalmente, sino somáticamente, pudimos ver que lo que hace el otro no es por jodernos la vida y por arruinarnos nuestra tranquilidad, sino porque tiene carencias. Creo que desde ahí ya podemos empatizar y ir construyendo una historia común. ¿Sí? ¿Va siendo claro ahí? Ahí vamos preparando el terreno ¿para qué? Para profundizar en la atención individual. Si se fijan, aquí todavía no vamos hacia lo individual, ni hacia los problemas, ni hacia las necesidades particulares. Pero ya vamos trabajando en la solidificación del equipo, de la pareja. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vámonos al que sigue. Bueno, hasta aquí de las fases que llevamos, ¿va quedando duda? ¿No? Ok. Vámonos a la siguiente fase. La siguiente fase se llama crecer en relación. Tú, yo y nuestra relación, entre paréntesis, ¿no? Durante esta fase, la pareja ha aprendido a cuidarse mutuamente, a dar prioridad a los momentos presentes en la relación. Además, han consolidado un proceso de complicidad. Por eso es un buen momento para profundizar en el crecimiento personal a partir de apoyo y acompañamiento de nuestra pareja. En esta etapa, la pareja tiene la capacidad para expresar sus necesidades sin caer en el reproche o el resentimiento, así como mantener una escucha receptiva hacia las necesidades del otro. Para lograr una buena dinámica es importante que los miembros de la pareja hagan explícitos los límites para lograr un acompañamiento armonioso por parte de su pareja y juntos puedan recorrer nuevos caminos en la vida, ya sea de proyectos comunes o personales, pero siempre manteniendo el respeto y brindando el apoyo correspondiente. Esto ayudará a que los miembros de la relación puedan resignificar los patrones implícitos que producían caos e indiferencia. Conforme la pareja va desarrollando su capacidad de acompañamiento, se van incrementando experiencias agradables, el deseo, la satisfacción, el placer y la capacidad lúdica. Si se fijan hasta esta fase, que ya es de las últimas, ahondamos más en los aspectos individuales. Ojo, no es que los otros no lo hablemos, van a aparecer, pero no le vamos a dar prioridad, ¿ok? O no le vamos a poner toda la atención o el foco ante eso. Pero aquí sí nos vamos a ir enfocando ya más. ¿Por qué? Porque la pareja ya está más conectada, más sincronizada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vámonos a la última fase. Esta última fase se llama Cuidemos el amor. Dice, en esta fase, la pareja ha logrado asimilar nuevas formas de relacionarse a partir de las necesidades actuales, así como sostener las experiencias que producen desequilibrio y caos en la relación. Han conformado un proyecto de pareja que les permite elegir ocasionalmente o renunciar a algunos deseos personales en favor del bienestar de la pareja, a la vez que pueden seguir creciendo de manera personal. La pareja mantiene una conciencia distinta que le permite identificar las condiciones actuales para resolver de manera espontánea los conflictos que surjan de la interacción cotidiana. En esta etapa, la pareja se divierte mucho en las sesiones y el terapeuta comienza a ser un acompañante a este proceso de diversión compartido entre la pareja. Cuando el terapeuta ya no es capaz de aportar elementos novedosos a la relación, será el momento de ir cerrando el proceso e ir a casa a seguir cuidando todo lo que se ha construido juntos. Esto no limita que en algún otro momento puedan buscar algún tipo de apoyo o sesión en el futuro, ya sea con este terapeuta o con un nuevo terapeuta. ¿Sí? ¿Ok? Digamos que en esta fase ya es mucho más de asimilación, de integración, de diversión, de ampliación de recursos. Y ahí, cuando el terapeuta ya no puede aportar algo, pues ahí es un momento importante para terminar. Mientras el terapeuta pueda seguir aportando elementos novedosos a la pareja, la terapia puede seguir.
¿sí? Y puede seguir por un buen tiempo, ¿ok? Yo personalmente antes creía, y esa era mi perspectiva, que la terapia de pareja tenía que ser más corta. Ahora creo que puede ser más larga, ¿sí? Entiendo que generalmente suele ser más corta que la terapia individual, pero he visto que hay parejas que les funciona bien tener una terapia de larga duración, siempre y cuando el trabajo no se vuelva repetitivo y haya elementos novedosos, ¿no? Creo que ese sería un requisito fundamental para que podamos seguir en un proceso de terapia de pareja mucho más extenso, ¿no? Entonces, ese es el modelo que yo he desarrollado para trabajar con parejas. Me gustaría saber sus opiniones, sus dudas acerca de eso, para que el sábado podamos profundizar más en verlo en la práctica, ¿sí? Las escucho. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les da? ¿Les parece práctico? ¿Les parece interesante? ¿O les parece confuso? ¿Cuál es su opinión acerca de esta propuesta que les hago? A mí me gusta la propuesta. Sin embargo, la tercera, la regulación relacional, es la que me deja confusa. Un poquito, pero es confusa como en el sentido para poder saltar al siguiente paso de construir una historia en común, porque esa regulación relacional, si no hay eso, pues no hay forma de pasar a esa otra fase y es como lograr, aunque tú en estas 4 clases nos has dicho cómo llegar ahí, como a esa tensión de ambos para que logre esa excitación para la novedad. Ahí es donde me quedo, de pronto viendo en la práctica, salga un poquito más de esa duda, pues de cómo saltar a la cuarta fase. Fíjate que a veces es una muy buena pregunta, Oriana. Es que no es sencillo este proceso de regulación. Y hay fases o hay momentos donde la pareja lo logra bien y a veces donde se regresa a otros momentos. Okay. O sea, no es lineal, ¿no? Podemos ir, digamos, por cuestión didáctica lo pongo así de manera secuencial, pero no necesariamente sea de manera secuencial. Pero las parejas van evolucionando, ¿no? En ese sentido. Y entonces mucho de mi trabajo en la terapia, cuando hay una bronca, más que hablar de la bronca, es ayudarles a que se regulen, ¿sí? Con cosas muy sencillas, ¿no? Desde la respiración, la postura, plantear los pies en el piso, sentir el apoyo, hacer experimentos de contacto físico, de respiración conjunta, de tomarse de las manos, o sea, una serie de aspectos que permitan la regulación, ¿no? A veces yo también participando más activamente del proceso, a veces les pido que respiren conmigo, ¿no? Y ya después que dialoguen, o sea, que vayan encontrando puntos donde puedan irse balanceando. O sea, no siempre se hará solo entre ellos, a veces yo también haré una intervención más activa en ese sentido para ayudarlos a que se regulen, ¿sí? Pero sí me parece importante, porque creo que cuando las parejas se regulan, tienen un nivel de claridad y de asertividad mucho mayor que cuando están desreguladas, ¿no? Cuando tú estás muy triste, cuando estás muy enojada, cuando estás muy frustrada, es más probable que empatices menos, que seas más grosero, más agresivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces te contesto con eso, Oriana. Gracias. Ok, bien, gracias. ¿Quién más tiene preguntas o comentarios o dudas? Aquí pregunta Laura, ¿cómo es el abordaje en parejas de la tercera edad? Mira, la verdad es que la mayoría, yo no he atendido parejas de tercera edad, ¿no? No es muy común que lleguen, o sea, sí he atendido algunas a lo largo de mi vida, ¿no?
pero muy poquitas. Yo creo que, y yo veo muchas parejas, pero es muy raro que lleguen. He atendido tercera edad, mayores de 60, ¿no? Estamos pensando en eso. Yo creo que en toda mi carrera he atendido como unas 5 parejas de mayores de 60. ¿Sí? No es lo más común, ¿sí? Pero, pues sería exactamente lo mismo. Excepto que haya una condición específica o deficitaria en alguno de los miembros, ¿no? Pero en lo general, pues son 2 adultos y la terapia está hecha para adultos. Entonces, creo que no habría grandes diferencias en ese sentido. ¿Sí? ¿Sí? Tengo una pregunta. Dime, Pablo. ¿Qué sería justamente en el caso específico? O sea, no fue un caso que me sucedió a mí, que tuve yo, sino un caso que yo vi desde manera externa, donde otro colega terapeuta, que era que comenzaron a tener problemas a raíz de que el señor comenzó a perder el oído. O sea, ella tiene 63 y él 62. O sea, a raíz de que él comienza a perder el oído, cambia muchas conductas normales, que son parte de la pérdida del oído, como que habla mucho más fuerte, la televisión está mucho más alta, ronca por las noches y no se da cuenta, o sea, no identifica la cantidad de ruido que hace. Y la señora es muy sensible al ruido. Entonces, el primer problema comienza por allí. Ella viene con el ruido, y en cambio usted viene con la perspectiva de que no es culpa de él. Y comienzan a salir otros problemas anteriores relacionados a la comunicación de ellos. ¿Cómo abordarles allí si ya tienen esas posturas como, o sea, están enfocados en el problema? Bueno, obviamente, o sea, cuando hay una condición así, pues cambia la perspectiva, ¿no? Porque cómo vamos a trabajar con una perspectiva de relacional o dinámica cuando hay un factor obviamente deficitario, ¿no? Entonces, acuérdense cuando hablábamos del diagnóstico, y yo les decía, no todas las parejas están listas para trabajar en terapia de pareja. Lo primero que yo les diría es, pues vayan y atiéndanse ese factor, ¿no? Para que puedan ir regulando eso, ¿no? Probablemente incluso ni necesiten la terapia una vez que ya tengan un aparato auditivo o algo que les ayude a solucionar esa situación, ¿sí? Incluso ver si la propia persona es candidata para la terapia si no está escuchando bien, ¿no? Entonces, creo que serían cuestiones a valorar, ¿no? Como yo les he dicho, creo que siempre es importante ubicar el contexto, ¿no? A veces cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué harías con tal cosa? Pues no sé, ¿no? Porque solo estando en el contexto lo podría entender y ubicar la situación, pero yo creo que si hay una situación de este tipo, como un déficit muy significativo, pues hay que valorar primero que vayan a algo individual para que traten de regular ese déficit y después de ahí podamos ir trabajando. Como si hay una adicción o un trastorno de salud mental agudizado, pues creo que sería poco idóneo trabajar en terapia de pareja mientras no haya un balance. Déjalo el pelo. Ok. Bueno, entonces yo creo que eso sería, Pablo, más bien como ver la posibilidad de que atienden primero este factor físico y a partir de ya si de plano no se puede, pues bueno, ver hay alternativas. Yo creo que lo trabajaría más como desde una psicoeducación o mandándolos a una asociación de sordera para que les den sensibilización, algún otro tipo de formas, ¿no? Antes de que lleguen a la terapia pre. ¿Sale? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más específicamente más sobre Francisco, la propuesta o el modelo? sí, una Ah, consulta con Verónica. respecto a las fases que tú nos propones. Me queda claro que la fase 1 tiene que ver también como con el encuadre, con los primeros encuentros, ¿no? Con el conocimiento. Pero después, el resto de las fases, ¿tú las ubicás en algún lapso de tiempo, en este orden específico, o cómo es eso? Eso no me quedó tan claro. Digo, sí en ese orden, porque si se fijan tiene una secuencia, obviamente no tan rígida, puede ir fluctuando, obviamente. Y no hay un tiempo, porque hay parejas que tienen mucho más recursos que otras.
Y hay parejas que evolucionan muy rápido en un factor, pero en otros les cuesta mucho, ¿no? Yo creo que lo más difícil y el eje central de este trabajo es la regulación relacional. ¿Sí? O sea, el meollo de toda la terapia es que tan bien funciona la regulación relacional. Porque de ahí, si funciona la regulación relacional, es que hicimos un buen trabajo con las primeras fases, ¿no? Con la identificación somática y con la historia. Y también, si hay una buena regulación relacional, podemos construir procesos de empatía, de solidaridad, para ir adentrándonos más en las necesidades individuales. Entonces, yo creo que el factor de regulación relacional me parece que es la clave. Y eso es lo más difícil. Y es en lo que nos vamos a dedicar más tiempo. Ojo, a lo mejor no es una fase específica y que ya la pasamos y ya no la atendemos. No, lo vamos a estar atendiendo de manera transversal. ¿Sí? O sea, todo lo vamos a estar atendiendo todo el tiempo. Solo es que va a ir cambiando el foco. ¿Me explico? O sea, no quiere decir que después yo no voy a atender a la experiencia somática porque ya pasamos esa fase. No. Si voy a seguir atendiendo eso. Simplemente en las primeras fases, en las primeras sesiones le voy a dar mucha atención porque la gente está muy desconectada de eso. No le presta atención, no lo ve, solo se fija en las quejas y en el malestar, pero no entiende qué le pasa al otro, qué sensaciones tiene el otro. ¿Sí? Entonces, digamos que todo el tiempo voy a hacer todas las fases, solo lo que va a variar es la atención que le pongo en cada uno de los tiempos del proceso terapéutico. ¿Sí? No sé si así sea más claro. ¿Sí? ¿Te contesta, Verónica? ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. Ok, ¿quién más? Pregunten todo lo que quieran antes de que acabemos. ¿Qué otras dudas les surgen? A ver, levante la mano. ¿Quiénes ya han trabajado con parejas? ¿Quiénes ya han dado terapia de pareja? Ok. Bien. ¿Nada más Graciela y Paulo? Ok. Bueno, los que ya han trabajado con parejas, ¿cómo ven la propuesta? O sea, ¿les da sentido? ¿Creen que les pueda funcionar con parejas? ¿Cómo lo ven? ¿O qué dudas les generaría? En primera, tal vez sea por mi preparación, al principio me pareció bastante contraintuitivo, pero un poco ya analizándole y trabajándole en casos específicos cada vez, tiene bastante sentido. Funciona bastante bien, aunque, como dije, la primera barrera que encuentro es justamente esta de las parejas que vienen con una visión de túnel a la búsqueda de soluciones. Una vez roto eso, la propuesta es increíble, pero una vez roto eso, Sí. la propuesta funciona bastante bien. Porque, o sea, sí tiene sentido que primero se calmen, primero se entiendan, y luego primero se calmen y una vez calmados puedan dialogar entre ellos y ver las diferencias que tienen entre cada uno y las cosas que los unen. Y una vez determinado esto, se puede volver a generar un estado de pareja, si es que hay cómo generar un estado de pareja. Y ahí sí resolviendo las cosas individuales de cada uno. Entonces me parece bastante bueno. Entonces sí creo que me ha servido, incluso sí le he ocupado, como dije, yo desde antes trabajaba justamente con esta metáfora, pero tiene un sentido teórico detrás, con el fundamento, lo de la parábola esta de la sopa de pollo. Creo que es de Jorge Bucay. Y le da mucho sentido, pero todavía tengo que buscar la manera como yo, como terapeuta, de romper esta pequeña barrera que me queda. Mira, Pablo, yo te voy a dar, no sé si se los he platicado a ustedes, pero yo tenía un paciente que es fotógrafo y era fotógrafo de alguien muy importante aquí de la ciudad, ¿no? Alguien muy rico. Y yo le decía a él que cómo hacía para que, o sea, ¿cuál era la diferencia entre alguien que te vendía una foto en 50 pesos? 50 pesos son como $2, $2.50 de dólar americano. Y él vendía un paquete de fotos en $7,000, ¿no? Son fotos, ¿no?
¿cuál es la diferencia entre ganarte $2 a $7,000? Bueno, no es con una foto, sino con muchas más fotos, pero al final con fotos. Y él me decía algo importante. Me decía que lo más importante que tiene un fotógrafo no son las fotos que toma, sino la capacidad de convencer a la persona de que la foto que le vende es la mejor fotografía que podría tomarse, ¿no? Y entonces una vez que él convencía a la persona que su estilo era la mejor fotografía que la persona se podía tomar, la persona pagaría $7,000, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo creo que en la terapia tenemos que aprender a vender nuestro modelo, ¿sí? Y no lo vamos a vender económicamente, lo vamos a vender con nuestra actitud, con nuestra confianza, ¿sí? Y sabiendo que nosotros confiamos en esa propuesta y que si lo estamos poniendo no es por una necesidad, es porque consideramos que es el camino más idóneo para acompañar a alguien. A lo mejor no sea el ideal para esa pareja, pero que ellos lo decidan después de probarlo. Yo siempre les digo, tomen esta primera sesión y si no les gusta, de verdad, sin ningún compromiso, no me voy a sentir apenado, no me voy a sentir mal, ustedes deciden y ya, y busquen otro terapeuta. Pero si les da intuición, si se sienten cómodos, si les llama la atención, sigan, porque probablemente puedan encontrar cosas lindas en esta forma. Y la respuesta que yo tengo es que la mayoría de la gente se queda en la terapia, ¿sí? Entonces yo creo que bien vale la pena. Hace rato creo que decía Oriana, ¿no? Es que lo dices con pasión, con gusto, ¿no? Pues así yo presento mi terapia. Así como yo les comparto este modelo, se los comparto porque yo creo en él, porque he visto que funciona, ¿sí? Lo mismo sucede con las parejas. Pero si tú dudas de tu propia propuesta, de tus propias habilidades, pues ¿cómo vas a convencer a la gente que se quede, no? ¿Cómo le vas a sacar esa idea que tiene en la cabeza? ¿Sí? Entonces creo que es una cuestión mucho de actitud, ¿no? Para poder incentivar a la persona a entrar en este mood o en esta percepción que nosotros estamos poniendo, ¿sí? Tú, Graciela, que has visto parejas, ¿qué opinas de esta propuesta? No se activa mi micro, buenas noches. Me parece muy interesante. Yo, bueno, tengo una formación en terapia cognitivo-conductual que es bastante diferente a esta propuesta. Esta es una propuesta con mayor amabilidad en la que das pase al paciente, entrar en contacto consigo mismo. Me parece muy interesante porque para un paciente un tipo de enfoque a veces no es el adecuado. Y es como tú dices, ¿no? Si uno logra vender lo que realmente se cree que el enfoque es el correcto, el que utilizas, y en la medida en que hemos estado llevando hasta el momento este enfoque, me convencen muchas cosas. Muchas cosas, por ejemplo, las de hoy, con metáforas y otras cosas más, calzan muy bien en aperturar la mente de los pacientes cuando estén en este ámbito de disputa, ¿no? Porque al principio llegan peleando, gritando, o tomando como a nosotros, no como los psicólogos, sino como si fuéramos un árbitro, en la que quieren que sacamos cara por alguno de ellos cuando nuestro rol es imparcial, porque es la única manera de poderlos ayudar, ¿no? Ver la perspectiva que tiene cada uno de ellos, lo que aspiran de la sesión. Pero a mí me parece la propuesta muy interesante, me agrada, me siento cómoda, y creo que cuando uno se siente cómoda con una propuesta, lo hace suyo, y cuando lo haces tuyo, se nota que sabes lo que haces, sabes cómo conllevar la sesión, y en el caso de llevar una terapia individual es 1 a 1, pero llevar a 2 personas buscando un objetivo en común, que es el bienestar de ellos como relación de pareja, no es tan fácil, ¿no? En cuestión de individual es un poco más manejable, entre comillas, dependiendo del tipo de
pues entre comillas, dependiendo del tipo de personalidad que tengamos en el frente. Pero trabajar en pareja es un trabajo mucho más arduo. Y llegar al alcance a ellos para que los dos se sientan convencidos que la sesión es la adecuada para ellos, lo que necesitan, porque es lo que tú vendes. Y es como tú dices, no es lo que vendes tú en lo que tú cobras, sino es lo que tú vendes en lo que tú proyectas, en la imagen, en la seguridad que tú das y en cómo ellos se enganchan contigo y logran salir de la situación de la manera más positiva, ¿no? Hasta el momento a mí me siento muy cómoda con muchas cosas de ese tipo de enfoque. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a finalizar y me gustaría que en una palabra me digan cómo se quedan con esta primera fase, que es la fase teórica, y ya no solo nos faltaría la fase del sábado, que trabajaremos de manera más práctica, ¿no? O más hacia la intervención clínica. Entonces, me gustaría que antes de que nos despidiéramos en una palabra o en una frase así muy cortita, nos dijeran cómo se quedan con esta fase teórica que hoy cerramos. Pues levanten su mano para ir. Oriana, adelante. Ahí se apagó, ahora se apagó. Con gratitud. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más? Con curiosidad, por dice Lucía. ¿Satisfecha? Yo me quedo entusiasmada. Ok. Con muchos deseos de seguir aprendiendo, dice Jessica. Sí, con muchas preguntas, con muchos deseos de aprender más. Ok, ansiosa de hacer la práctica, dice Fiorella. Dice muchas gracias, dice Jessica. ¿Quién más? Con muchos Agradecido, deseos de saber más. ¿Mande, Laura? agradecida. Gracias. Gracias. Me enseñaste hoy en esta clase a no enfocarme en el problema. Creo que eso me hizo soltar lo que venía cargando desde el sábado. Gracias. No, gracias a ti por compartir. Bien. Bueno, pues ha sido un gusto. Entonces nos vemos el sábado para cerrar mi participación. Ustedes continuarán con la formación. Que tengan bonita tarde Gracias. y un gusto de verlas y Gracias. verlos.